Bienvenidos a Panorama Económico. En el día de hoy vamos a tocar varios temas. En primer lugar, vamos a tratar de hacer una especie de raconto, actualización con relación a las últimas novedades acaecidas en la economía nacional desde el último envío de Panorama Económico. Y a continuación un tema de actualidad porque el domingo próximo pasado se presentó el presupuesto nacional para el año 2025. En primer lugar vamos a referirnos a la coyuntura de la dura situación económica por la que sigue atravesando nuestro país. Una situación económica que cada vez se agrava más, cada vez estamos en una crisis que parece interminable, no termina de eclosionar, no termina de hacer catarsis, la catarsis definitiva, y bueno, seguimos viendo una economía que, mientras que el gobierno tiene un doble discurso diciendo que todo está bien porque hay una inflación a la baja, pero hay inflación al fin, con un superávit de caja y un montón de promesas. Por otro lado, la economía real vemos que se está muriendo, está languideciendo. Licuación de pasivos, licuación de sueldos, de rentas, despidos, jubilados que no están comiendo, no se medican. Bueno, y eso seguramente va a ser motivo de los comentarios que van a venir en los próximos minutos. En primer lugar, y a todo con lo que estamos diciendo, vamos a hablar que la depresión económica continúa. El gobierno sigue con un mal diagnóstico de la macroeconomía, creyendo que a través de un shock recesivo los precios van a caer o eventualmente los efectos de la licuación de pasivos va a generar un rebote de la economía en B que no está ocurriendo y dudo que ocurra, y de ese modo la recomposición de los stocks salarios o el efecto riqueza haga que la economía automáticamente rearranque, ¿no es cierto? El llamado efecto Pigou del que hablábamos con anterioridad y del cual no tenemos en miras de que esto ocurra. Por lo tanto, este efecto que el gobierno está generando y que festeja de generar una recesión con depresión o caída del nivel general de precios y después una reactivación en B por la recomposición de los stock salarios o stock ingresos, no se está verificando. Vamos a dar una serie de datos ya correspondientes a los meses junio, julio, agosto de la actividad sobre base de información suministrada por cámaras empresariales, organismos del sector público y privado, ADEFA, fabricantes de automóviles, Sioma, Camesa, Ciara especialmente. He tomado solamente 4 sectores y vamos a ver la evolución de todos ellos. En la mayoría los indicadores son negativos. Vamos al primer cuadro, en donde tenemos, en cuanto a despacho de cemento, en junio del 24 con respecto a junio del 23, los despachos de cemento cayeron un 32,8%. En julio del 24 respecto a julio del 23 cayeron 14,4%. Y estos despachos de cemento de agosto del 24 con respecto a agosto del 23 cayeron un 26,5%. La producción de automóviles, también todos con signos negativos. Tenemos que junio 24 respecto de junio 23, la producción de autos cayó un 40,2%. Julio 24 respecto de julio 23, la producción de automóviles cayó un 9,8%. Y en agosto 24 respecto a agosto 23, la producción de vehículos automóviles cayó un 18,6%. Camesa, vale decir despacho de energía para grandes usuarios industriales, junio 24 respecto a junio 23 cayó un 13,3%, cayó un 2% julio 24 respecto a julio 23 y finalmente agosto 24 respecto a agosto 23 cayó un 9,4%. Patentamiento de maquinaria agrícola, tenemos una caída del 35,6% junio 24 respecto a junio 23, una caída del 5,8% julio 24 respecto a julio 23 y un incremento, así el único signo positivo que tenemos, agosto 24, agosto 23, el patentamiento aumentó un 19,4%. Y obviamente que si tenemos que el nivel de actividad general, que auguran una caída del PBI para este año más o menos en 3,5%, evidentemente si tenemos caída de actividad también tenemos una caída de la recaudación de los impuestos que están atados al nivel de actividad.
En el siguiente cuadro, lo que hemos hecho es ver las variaciones reales en la recaudación de determinados impuestos que hemos elegido y que están relacionados con el nivel de actividad. Lo que hemos hecho es tomar el comportamiento de punta a punta, en este caso julio 24 respecto a julio 23 y por otro lado agosto del 24 respecto de agosto del 23, de acuerdo a información oficial suministrada por el Ministerio de Economía e INDEC, y lo hemos deflactado por el índice de precios al consumidor. Y lo que tenemos es que en cuanto al impuesto a las ganancias, el total de lo recaudado por este tributo, la variación real julio 24 a julio del 23 es negativa, menos 24,38%, y la variación real de este mismo impuesto, agosto 24 respecto a agosto 23, es de menos 26,76%. Un impuesto que está muy atado con el nivel de actividad, porque compramos, vendemos bienes y servicios, que es el IVA interno, o sea, el IVA recaudado por la Dirección General Impositiva, denota, como viene verificándose desde todo este año, una caída del 12,85%, julio 24 respecto a julio del 23, una caída del menos 4,07%, variación real operada entre agosto 24 y agosto 23. El impuesto a los débitos en créditos y cuentas corrientes y otras operatorias también tenemos caídas, 5,97% de julio a julio, 24-23, y menos 1,72% agosto 24 a agosto 23. El total de lo recaudado de impuestos nacionales, DGI y DGA, también notamos caída de un 7,87%, julio 24, julio 23, y una caída del 15,95%, casi 16%, entre agosto 24 y agosto del 23. Sistema de seguridad social, o sea, aquellas contribuciones que van al sistema de seguridad social. Trabajo, esencialmente. También tenemos caída, menos 9,19% julio 24, julio 23 y menos 6,24% agosto 24 respecto de agosto del 23. Y los totales de los recursos tributarios, vale decir, total recaudado de GI, DGA y lo que va al sistema de seguridad social, también tenemos caída, menos 8,23% julio 24, julio 23 y menos 14% variación real agosto 24, agosto 23. Por otro lado tenemos que la inflación, si bien ha caído la alícuota, la inflación sigue estando. Y existe una persistencia a su mantenimiento. El gobierno no puede perforar el 4% de inflación mensual. Y en este caso, según información oficial otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la inflación de agosto mensual fue del 4,2%. La inflación anual, agosto de este año respecto de agosto del año 23, fue del 236,7%. Y la inflación acumulada, enero-agosto 24 respecto a enero-agosto 23, fue del 94,8%. Por lo tanto, en lo que va del año tenemos un 94,8% de inflación enero-agosto. Si hiciéramos la abstracción y tomáramos a partir de septiembre hasta diciembre una inflación proyectada constante del 4,2%, que es el último guarismo informado por el INDEC, tendríamos que para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, acumulada a la inflación de enero-octubre, una inflación anual del 129,65%. O sea, tomamos la inflación del 94,8% en enero-agosto y le metemos una inflación acumulada septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 4,2% y estaríamos en un anual, en estos momentos, del 129,65%. Y si tomáramos una inflación septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 5% y la acumuláramos a la que ya viene acumulada desde enero a agosto, del 94,8%, la inflación para el año 2024 estaría en más o menos en 136,78%, más o menos en los términos que habíamos dicho en los anteriores envíos, que podríamos terminar con una inflación, dado que no se ha escapado mucho el guarismo de inflacionario, entre 140 y 150%. Y obviamente si se escapaba la habíamos pronosticado en un poquito más del 200, cosa que esto último no va a ocurrir. Un tema interesante, porque muchos colegas hablan que la inflación núcleo ha aumentado un poco y está por arriba del 4%. La inflación núcleo
es del 4,1%. Y esta inflación o este indicador, hay que recordar, que no tiene en cuenta aquellos bienes estacionales o que fluctúan en importante proporción por cuestiones de estacionalidad. Esta inflación no tiene en cuenta las fluctuaciones de carácter temporario estacional o que se revierten en el corto plazo. O sea, es la inflación núcleo. Y obviamente comenzó a dar alto, 4,1%. Y si bien esta inflación núcleo es baja, lo cierto es que existen precios de servicios que están pisados o están con una expectativa al alza debido a su liberación y a su cartelización. Por lo tanto, genera una suerte de inflación reprimida. Y obviamente, aparte de su cartelización, genera algo que hemos venido estudiando en este programa con anterioridad: una gran transferencia de ingresos del sector del trabajo hacia el capital y también una fuerte transferencia de ingresos del sector consumidor al sector concentrado productor de bienes y servicios, lo cual esto se refleja en el comportamiento de un importante incremento de las ganancias de estos sectores, tal cual lo fuera detallado en envíos anteriores de Panorama Económico. También tenemos un dato que algunos colegas lo ven como adelantador. Se conoció el índice de precios mayoristas, o sea, los transables, los bienes que compiten internacionalmente con otros en el mundo a salida de fábrica o a salida de tranquera, ¿no es cierto? El índice de precios internos mayoristas a nivel general en agosto fue del 2,1%. E interanual, agosto 24 respecto a agosto del 23 fue del 218,4%, y la variación interanual acumulada, vale decir enero-agosto 24 respecto a enero-agosto 23, fue de un 58,4%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta desinflación del índice de precios mayoristas probablemente no repercuta en una desinflación en el índice de precios al consumidor por el efecto que estamos viniendo o estamos alertando de este programa, de este espacio, que es el efecto de los servicios que van a seguir aumentando en los términos que hemos visto. Es decir, están liberalizados, no hay control sobre los mismos, están cartelizados y muchos de ellos están reprimidos. Por lo tanto, no creemos que esta inflación más baja de mayoristas se traduzca en una baja del precio del índice de precios al consumidor. Y en este sentido colabora o contribuye con lo que estamos diciendo la misma información que proporciona el INDEC respecto de la evolución de los precios de los servicios regulados, porque en el mes de agosto el índice de precios de los servicios regulados para este mes de agosto fue del 5,9%, es decir, muy por arriba del 4,1%. Y en este sentido cabe hacer una reflexión de tipo teórica que se traduce en lo real, en la verificación empírica de la teoría. En el mundo de la economía existen dos grandes familias de bienes: los bienes transables o comercializables, aquellos que tranquilamente usted los puede comprar en el mercado local o en el mercado exterior, que es cualquier tipo de bien, desde un automóvil, un repuesto de un automóvil, granos, un juguete, etcétera, que son bienes, ya le digo, que se pueden comercializar acá en el país o producir en el país o en el exterior. Y obviamente están los otros bienes, que son los servicios, que no compiten con el mundo porque tienen altos costos de arbitraje, que son los servicios o los bienes no comercializables o los no transables. El típico ejemplo que encontramos en los manuales de economía es: yo un bien transable lo puedo comprar acá o en el exterior si no existe ninguna restricción desde el punto de vista de su importación o exportación. Si está muy caro acá, lo compro en el exterior aumentando mis importaciones. Y si está mucho más barato acá que en el exterior, lo voy a comprar acá, no lo voy a importar, y eso genera el efecto de sustitución de importaciones. Esto está muy relacionado con las restricciones que puede haber en el comercio exterior, pero principalmente por el tipo de cambio, esencialmente por el tipo de cambio real. Tipo de cambio real alto genera la producción de bienes transables porque el país queda barato, por lo tanto se genera
el efecto de sustitución de importaciones, los bienes comienzan a consumirse en el país o a sustituir importaciones en el país, caen las importaciones y la mayor competitividad hace que esos bienes se produzcan y se consuman en el país, pero también se exporten. Y estamos hablando que generalmente de bienes con valor agregado. Todo proceso industrial o que se precie tiene que tener a largo plazo un tipo de cambio real alto para generar ese efecto de sustitución de importaciones y ese efecto de producción de valor agregado con matriz diversificada de valor. Esto no entienden los economistas liberales, pero necesariamente es así. Todos los países que desarrollaron un modelo de industrialización o un modelo de industrialización dinamizado por el comercio exterior, modelo liderado por exportaciones, necesariamente tiene que contar con dos variables claves, que son un tipo de cambio real alto a largo plazo y bajas tasas de interés a nivel local que dinamice un fuerte proceso de inversión. Sobre ese tema seguramente vamos a hablar en los próximos minutos. En cambio, en el sector no transables o de servicios, el que produce servicios, como los costos de arbitraje son muy altos, y vamos a explicar un poquito de qué se trata esto, con el célebre ejemplo del peluquero. Un típico servicio que nos podemos encontrar en la vida cotidiana es un peluquero que acá puede tener un corte de pelo con un valor mucho más bajo que un peluquero canadiense, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente una persona podría decir, bueno, a mí me convendría cortarme el pelo en Canadá, pero el problema es que o me traigo el peluquero de Canadá para acá para que me corte el pelo, o me voy a Canadá para cortarme el pelo, dado que el corte de pelo en Canadá está más barato que acá en Buenos Aires. Esto implica, por ejemplo, privarme de un par de días, dejar de trabajar, costo de oportunidad para ir a Canadá a cortarme el pelo, el viaje en avión, los costos intermedios, hospedaje y pagar la peluquería. Cuando hago números, ¿qué ocurre? No me convenía irme a cortar el pelo a Canadá por más que el corte de pelo fuera más barato. Esto lleva a una consecuencia importante. Quienes producen servicios no compiten con el exterior, sino que son formadores de precios y tienen como competidor eventual a los vecinos eventualmente. Del mismo modo, si usted vive acá y usted sabe que existe un corte de pelo más barato en Ranelagh y está en Buenos Aires, usted no se va a ir a Ranelagh a cortarse el pelo por estos mismos motivos. Los costos de arbitraje o los costos asociados al servicio que usted está contratando son privativos. Por lo tanto, generalmente el sector de no transables no compite con el exterior, a lo sumo compite con los que están cerquita. Y esto es algo muy importante porque genera en primer lugar que los precios sean inflexibles a la baja. Y obviamente un tipo de cambio bajo, como el que estamos teniendo, tiende a destruir al sector transable y a generar una fuerte transferencia de ingresos a favor del sector de servicios no transables. Y esto lo podemos ver reflejados en el índice de precios. Durante la época de la convertibilidad, cuando teníamos un tipo de cambio fijo y retrasado por 10 años, 1991 al 2001, lo que observamos es que los precios de los transables tenían una lenta deflación en esos 10 años, producto de que estos precios estaban disciplinados por el retraso cambiario, las bajas barreras arancelarias, que comenzaron a hacerse muy importantes a partir del Tratado de Asunción de 1991, que da comienzo al mercado común del sur, y obviamente la gran liberalización de la importación de estos productos, lo que generó, por un lado, la destrucción del sector transables, quiebras de empresas, deslocalización hacia otras economías como Brasil, y cómo los bienes que no compiten o los servicios que no compiten con el mundo son los servicios, un tipo de cambio retrasado permite una expansión importante del sector servicios. Sector servicios, dicho sea de paso, que requiere trabajadores de muy baja productividad y una gran flexibilización laboral, porque los servicios, a diferencia de los transables, como no generan stocks o no generan una distribución de la cadencia de producción a partir de los niveles de actividad y la administración de los stocks, los servicios como no estoquean, si se demanda se producen o se producen mientras se demanden. Entonces, si no hay demanda, directamente el sector de servicios es el primero que tira la toalla y yo tengo que despedir, porque directamente no puedo gerenciar la relación laboral a través de stock. Por ejemplo, si no vendo y produzco transables, yo puedo en algún momento seguir produciendo para estoquearme, pero en el sector servicios no lo puede hacer. Y este retraso cambiario
lo vemos reflejado en el sector de transables, en donde vemos que el mismo tiene una evolución más baja. Tengan en cuenta que hace poco se bajaron aranceles para la importación de productos, de bienes. La recesión está generando una caída de precios para colocar estos excedentes de stocks. Y por otro lado, vemos que el índice de precios al consumidor, que es el que captura a los bienes no transables, siguen subiendo por efecto de los servicios. O sea, es un efecto medio parecido a la década del 90. Un sector de transables medido por índice de precio mayorista o el IPIM está generando una deflación, mientras que el índice de precios al consumidor, mediante el cual se capturan los precios de los no transables o no comercializables, está teniendo una leve suba por el efecto de los servicios, que como ya les dije, generan inflexibilidades a la baja, producto de la falta de competitividad que estos tienen respecto a los servicios similares en el mundo o a los que operan en el mercado local. Por otro lado, haremos una serie de reflexiones respecto a este plan que ha dejado de ser liberal y ha abrazado la más rancia y torpe heterodoxia. La inflación no está siendo derrotada, como venimos diciendo desde este espacio, y aplica una serie de herramientas que ya han dado claras demostraciones empíricas de que no resultan idóneas. Por ejemplo, en el periodo 1978 a 1981 se intentó la tablita de Martínez de Oz, o sea, una devaluación anunciada desacelerada en el tiempo para que converja con precios bajos. Y esto fracasó totalmente, generó un brutal retraso cambiario, desindustrialización, endeudamiento y políticas muy parecidas a las que estamos asistiendo actualmente. Y el gobierno está apelando a una tablita, porque lo que hizo el 12 de diciembre del año pasado fue instalar un sistema de crawling peg de devaluaciones mensuales del 2% cuando la tasa de inflación es mucho mayor. Por ejemplo, en este mes la inflación fue levemente por arriba del 4%, pero el crawl fue del 2%. O sea, estamos asistiendo a una brutal e importante retraso cambiario. O sea, esta neotablita de Martínez de Oz nos conduce a un escenario de, en algún momento, un estallido cambiario. Las altas tasas de interés nominales del 40%, por un lado, son altas a nivel nominal, pero están por debajo del nivel de inflación. Por lo tanto, lo que vemos es una licuación de los activos de la gente que está ahorrando en plazos fijos, a menos de que usted esté tratando de hacer carry trade, colocando el dinero al 40%, para después, como el tipo de cambio está planchado, pasarse a dólar, dado que el tipo de cambio está asegurado con el crawl del 2% mensual. Y obviamente la pretendida emisión cero no logra bajar la inflación, porque acá tenemos otro error de diagnóstico del gobierno. El gobierno nos está diciendo que la inflación eminentemente es un efecto puramente monetario. Evidentemente no lo es. Y si no, fíjense las contradicciones de este gobierno. No está emitiendo, sin embargo, la inflación la seguimos teniendo. Y en alza. Y podría ser mayor. No es mayor producto de la gran recesión que deprime la demanda y genera una interminable depresión con inflación. Y no estamos hablando de algo que falta, la actualización de ciertos servicios que están pisados: luz, gas, agua, combustible, transporte, prepagas y etc. Por lo tanto, lo que tenemos o lo que estamos asistiendo es a un macabro plan de ajuste neoclásico que no logra bajar la inflación y que deprime a la economía en una verdadera muerte a cuentagotas. O esto termina en una brutal recesión, o lo que tenemos es un estallido de las grandes variables, tipo de cambio, precios, y no descontamos un estallido de tipo social, que ya lo estamos viendo a cuentagotas. Ya hay una cuarta marcha de jubilados que fue reprimida. Y esto apunta a que va a continuar y va a recrudecer. En este sentido, traigo a colación a un amigo de este tipo de políticas que colaboró
durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, durante la época del proceso, y también acompaña intelectualmente a este gobierno con un discurso crítico, de apoyo pero crítico, que es el economista, el colega Ricardo Arriazu, quien en una conferencia en el Rotary Club del 21 de agosto de 2024 dijo, abro cita, la mayoría de los economistas creen que hay que devaluar. Yo creo que no, dice él. Yo creo que si devaluamos, chau, se acabó todo. El programa, se acabó Milei, se acabó todo. Luego agrega, hay que estar seguros de que no le puedan doblar la mano al gobierno. Mi cálculo dice, si se hacen las cosas bien, no le pueden doblar la mano. Bastante optimista el hombre, ¿no? Dice más tarde, y ese relativamente estable es la clave del programa. Esto es lo que todo el mundo se queja. Pero esa es la clave del programa, porque si yo muevo ese 2% del crawling pledge oficial, todos los precios suben. Las tarifas que están en dólares automáticamente suben. Y después las empresas van a decir, me subieron los costos e inmediatamente suben, entrando en lo que yo llamo la calecita de los precios relativos. O sea, Arriazu, que apoya a este gobierno, termina teniendo el mismo diagnóstico que tenemos nosotros en cuanto a lo que está pasando y cuál va a ser el desenlace de todo esto. Él no lo quiere. Nosotros, por una cuestión teórica, estamos desde el punto de vista académico en las antípodas de este gobierno, no es que lo deseemos, sino que es lo que va a ocurrir, es la evidencia empírica. Son 30 años de profesión en esto, que lamentablemente no nos va a desmentir. La apreciación del tipo de cambio que estamos teniendo es curiosa. Es la primera vez que yo veo en la historia económica reciente que tenemos una apreciación cambiaria sin ingreso de dólares. Porque generalmente las apreciaciones cambiarias, yo tengo un ingreso de dólares y se aprecia el tipo de cambio. Acá tenemos una apreciación del tipo de cambio sin dólares o sin ingreso de dólares. Sí tenemos ahora recientemente un par de ingresos a partir del blanqueo. Pero tendríamos que preguntarnos por qué tenemos una apreciación cambiaria sin ingreso de dólares. Lo que está ocurriendo es lo que podemos llamar desde este programa una apreciación endógena, producto de se han dolarizado todos los precios de bienes, tarifas, etcétera, se han liberalizado los mercados que como forman precios se han cartelizado y han generado una elevación de los precios internos. Y la transferencia de ingresos que hemos visto de consumidores a productores o de trabajadores a empresarios, al sector del capital. Entonces llegamos a la conclusión de que este país está teniendo los salarios más bajos de América. O sea, tenemos salarios de Haití, pero precios de Suiza. Y tenemos precios muy altos. Y esto se refleja en un índice que lleva desde hace mucho la revista The Economist, que es el índice Big Mac, en donde si tenemos un tipo de cambio de equilibrio a largo plazo que permita comprar una canasta de bienes en un país A o en un país B, ahí tenemos el tipo de cambio de equilibrio. Como la canasta no existe, se recurre a un producto estándar universalmente producido que es el sándwich de McDonald's llamado Big Mac. Y en este sentido, la apreciación cambiaria lo refleja el índice Big Mac. Argentina es el segundo país más costoso de Latinoamérica, según este índice, para comprar la famosa hamburguesa de McDonald's. Nos ubicamos detrás de Uruguay. Es decir, que nuestro país tiene la segunda moneda más sobrevaluada del mundo frente al dólar y compite con Suiza, Noruega, Suecia y Costa Rica por ese lugar. Vamos a dar el ranking y obviamente todo esto se da a partir de la famosa devaluación de diciembre del año pasado del 118%. Vamos a dar el índice. En primer lugar, Suiza, en donde el Big Mac cuesta $8,17. Segundo, Noruega, donde el Big Mac cuesta $7,14. Tercero, Uruguay, donde el Big Mac cuesta $7,04. Cuarto, Argentina, donde el Big Mac cuesta $6,30. Después viene Suecia, quinto, $5,87. Sexto, Costa Rica, $5,71. Séptimo, Dinamarca, $5,69. Y octavo, Estados Unidos, el alma mater de la empresa y del sándwich, donde se compra un Big Mac por $5,69. Por lo tanto, tenemos lo que venimos inclusive anunciando cuando se anunciaron las medidas. Es decir, estamos con salarios de Haití y precios de Suiza. Y una apreciación del peso sin dólares. Curioso.
Después tenemos como novedad desregulación que continúa, desregulaciones que cartelizan, tienden a elevar los precios a partir del retiro del Estado de su función como ente regulador. Ya lo habíamos visto esto cuando analizamos la ley de bases y principalmente el decreto 70/23. A través de la resolución 226 de 2024 de la Secretaría de Comercio, se derogaron 3 resoluciones vinculadas al control de precios, abastecimiento y requerimientos de información o de cumplimiento. Esta secretaría que conduce el licenciado Pablo Lavigne generó estas medidas presuntuosamente tendiendo a la transparencia y desburocratización. Mencionamos las 3 resoluciones. Una, la resolución 65 del 90, que fue derogada, que establecía las obligaciones sobre los clientes respecto de las ventas realizadas y detalle de producción. O sea, acá estamos hablando de la declaración de costos, que ya no es obligatoria presentarla. Y otorga libertad a los actores intervinientes en las relaciones de consumo del mercado interno. El consumidor que se jorobe. Resolución 62 del 2013, esta es bastante razonable, establecía que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los sedines originados en la 26860, esta ley de la época de Cristina Fernández de Kirchner, ministro de Economía Axel Kicillof, generó una exteriorización de moneda extranjera. Y estos proveedores debían inscribirse en un registro de proveedores de materiales para la construcción. Obviamente, este tipo de resolución resulta hoy en día ineficaz o innecesaria en relación al actual contexto, lo cual esta derogación sí parece razonable. Después tenemos la derogación de la resolución 176 de 2014 de la Secretaría de Comercio, que era dirigida a las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles para que informen mensualmente sobre la totalidad de los planes ofrecidos. Y obviamente esto nos afecta a nosotros. Tiende a generar una gran ignorancia sobre los mismos respecto de los consumidores y una falta de regulación sobre un mercado clave en donde hoy en día los consumidores tenemos una fuerte necesidad. Todo el tema de contratación de telefonía celular, Wi-Fi, etc. Lo que observamos también como novedad en este abrazo a una mala heterodoxia por parte del gobierno es una serie de débiles políticas fiscales activas, en donde les recuerdo que el gobierno está abrazando una mala praxis al mejor estilo Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, porque por un lado generaba una política fiscal expansiva, pero con un retraso cambiario y cepo, algo similar a lo que está ocurriendo hoy en día. En este sentido, se han lanzado una serie de créditos a tasa baja para comprar electrodomésticos, computadoras y materiales. Es el programa establecido por la resolución 202/24 de la Secretaría de Energía. El programa se llama PRONURRE, que significa Programa de Reconversión y Eficiencia Energética, con el objetivo de, por un lado, que la gente compre más baratos o con créditos estos productos, electrodomésticos, computadoras y materiales, pero también para aumentar la eficiencia global de la economía de cara a un menor consumo de energía. Por otro lado, tenemos como otra novedad la reducción en 10 puntos del impuesto país, o sea, el gobierno está festejando la baja de 10 puntos del impuesto país que el mismo gobierno estableció el 12 de diciembre del año pasado. O sea, está festejando un efecto nocivo que el mismo gobierno generó. A través del decreto 777 del año 24, publicado el lunes 2 de septiembre del 24, el gobierno bajó el impuesto país del 17,5% al 7,5%. Lo cual observamos que el gobierno dice, bueno, si bajamos 10 puntos el impuesto país, los precios van a bajar. Y lo cierto es que empíricamente, de acuerdo a las estructuras de mercado concentradas, formadoras de precios, oligopólicas y tendientes a la cartelización, esto no se va a observar. Sí, probablemente quizás baje la tensión de la importación de bienes, pero no va a generar, por las razones que ya vimos, una baja vis a vis del nivel general de precios. Por otro lado, lo que observamos es una merma muy importante de la recaudación. El impuesto país representa del total de la recaudación un 6%. Y también, como el tipo de cambio no se ha devaluado, genera una pérdida por parte del sector que produce esos bienes a nivel local. O sea, produce una suerte de desprotección, dado que
este incremento del impuesto país oficiaba como una suerte de arancel. Por lo tanto, me parece que son más los efectos nocivos que los buenos que se vienen. Más allá que hay que considerar que a fin de este año el impuesto país fenece en su vigencia. Sin embargo, esta rebaja del 10% no es para todos los bienes que se importen. Por ejemplo, se mantiene para las compras en dólares en servicios de streaming, como Netflix, Spotify, que seguirán pagando la alícuota del 8%, dado que la rebaja del impuesto país establecida por el gobierno solo alcanza a importaciones y fletes. Y tampoco se tendrá en cuenta para los gastos de turismo, que seguirán pagando el 17,5%. Por lo tanto, a manera de conclusión, no somos optimistas respecto de que la baja de 10 puntos genere un pass-through a la baja por lo que ya dijimos. A nivel de estructura de mercados existe una importante inflexibilidad de los precios a la baja. Suben rápido, pero no bajan. O a lo sumo si bajan poco. Esto hay que atarlo también al discurso que da el presidente de la Nación en el Día de la Industria. En el Día de la Industria, 2 de septiembre del 24, Milei dio un discurso en donde, no nos sorprende, dio una clara señal de su política antiindustrial. Y obviamente de un modelo de economía extractiva, primario exportadora, de bajo valor agregado, al mejor estilo de las ventajas comparativas de David Ricardo. En este sentido destaco 2 párrafos de ese discurso, a los que vamos a tratar de dar alguna respuesta o réplica. Abro cita, dice, con nosotros eso se acabó. Así como esta mañana lo bajamos un 10%, se refiere al impuesto país, en diciembre lo vamos a eliminar por completo. Falso, no lo elimina, sino que termina su vigencia. Impulsando así una baja en los precios de los productos primarios. Ya dijimos que esto es poco posible. Cabe destacar que entre los productos importados se encuentra un sinfín de insumos productivos, o sea que esta medida ayuda a bajar los costos operativos, mejorando la competitividad de nuestra industria. Los genios de la sustitución de importaciones nunca se dieron cuenta que el 80% de las importaciones son insumos productivos y que encarecerlos a dedo solo es perjudicial para la población argentina. Y esto en realidad no es así, porque si yo mantengo una política industrial con un tipo de cambio alto a largo plazo, con bajas tasas de interés, lo que se va a generar es un efecto de sustitución de importaciones. Por lo tanto, no ve el efecto dinámico, Milei, de la sustitución de importaciones con la disminución del componente importado, porque en la medida que haya sustitución de importaciones, buena parte del componente importado irá disminuyendo, aumentando la participación local respecto de la producción de esos bienes. Y aún así puede darse una sustitución total en donde todo el bien producido en el país sea íntegramente de producción nacional. Y a la vez, no obstante, la importación de insumos importados, lo que interesa en un modelo de sustitución de importación es el valor agregado que se añade al producto importado, generando que el mismo se produzca para el mercado local o se pueda exportar al exterior. Un claro ejemplo son los países del sudeste asiático y el ejemplo más emblemático es Japón. Japón no produce ningún bien energético, no produce carbón, no produce petróleo, no produce hierro, no produce carbón, no produce acero, todo lo importa, pero el valor agregado se genera en automóviles, electrodomésticos, televisores, etc. Ese es el proceso industrial de que estamos hablando y que Milei y los liberales no logran entenderlo. Después, en su discurso, Milei criticó las políticas industriales en el discurso del Día de la Industria, se aclara, ¿no? Argumentando que estas medidas industriales no solo fracasaron en su objeto de desarrollar un sector competitivo, sino que generaron un sector industrial adicto al Estado. Subrayó que las medidas proteccionistas, como los subsidios, exenciones tributarias y aranceles elevados, terminaron por convertir a la industria en una carga para la economía, ya que ésta depende completamente del financiamiento estatal, el cual proviene en gran medida de las exportaciones agropecuarias. Este modelo, señaló, es una de las raíces de las crisis económicas estructurales que el país ha arrastrado por más de un siglo.
para proteger a la industria se le robó al campo. Y esta protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado, dijo ante el auditorio industrialista, lo cual acá tenemos que destacar dos grandes errores. El primero es que tenemos una industria en crisis, producto de las malas políticas económicas adoptadas en Argentina, sobre todo a partir de las idas y vueltas que se tomaron en materia de política industrial a partir de, para mi modo de ver, 1955, ¿no es cierto? Y obviamente el abandono de un modelo productivo de acumulación a partir de la industria, y eso se da a partir de la década del 70, en donde nace lo que nosotros llamamos el modelo de concentración de renta financiera, fuga, endeudamiento y desindustrialización. Y obviamente entonces el presidente se equivoca, no porque el sector industrial sea malo. El sector industrial está sobreviviendo a malas políticas industriales y a un sesgo financiero que ha tomado la economía a partir de la década del 70. Por lo tanto, el sector industrial está sobreviviendo a duras penas, producto de la falta de continuidad de un modelo industrial. Desde ya con un equilibrio fiscal, un tipo de cambio real alto, bajas tasas de interés, la falta de inversiones de infraestructura que generen una baja de los costos de transporte o de logística. Estamos hablando de un plan federal de autopistas, mejora del transporte ferroviario, puerto de aguas profundas, mejora o recuperación de campos a través de obras hídricas o centrales hidroeléctricas o de canalización de ríos para la recuperación de tierras. La inversión en economías de conocimiento que permitan arribar a conocimientos de ruptura, nuevos procesos, nuevos materiales y obviamente patentarlos en Argentina, cosa que tampoco ocurre. Y también trabajar con el costo argentino. Si el tipo de cambio es alto, todos los precios de nuestra economía, esencialmente energía y alimentos, son baratos y eso mejora los salarios en términos reales, mejora una clase obrera barata en dólares, pero muy bien alimentada y con un acceso a todos los bienes y servicios que necesita para vivir y obviamente un sector productivo que insume una energía barata para sus máquinas, para la logística, para el transporte, porque tenemos un costo marginal argentino y no dolarizado como lo tenemos en la actualidad. Y obviamente esto implica lo que nosotros sostenemos desde hace muchísimos años, prácticamente en nuestra vida académica, un viraje hacia un modelo dinamizado por exportaciones. Saltamos a algo muy sensible, que es la reforma jubilatoria. El Congreso sancionó la Ley 27756 de actualización mensual de los haberes jubilatorios y pensiones, de acuerdo al índice de precios al consumidor. Además, esta reforma había incorporado una compensación extra del 8,1%, dado que el gobierno había otorgado un 2,5% de aumento que no cubría el 20,6% de inflación de enero. O sea que la reforma que había dado el gobierno se había comido a la inflación de enero. Sin embargo, a través del decreto 782 del 24, el gobierno vetó la medida, manifestando, a su entender, erróneo a mi modo de ver, que la ley es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contemplaba el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. Cabe aclarar que el tratamiento dado a los jubilados es totalmente injusto porque por un lado se veta la movilidad de los ingresos de los jubilados, pero por otro el gobierno dice no había forma de recursos, y recursos había. Porque por un lado, en la última reforma tributaria que desarrollamos en este programa, la 27773, se estableció el RIGI, que es un verdadero jubileo fiscal para las empresas que inviertan, con un piso de 200 millones de dólares, y por otro lado, la reforma tributaria baja el impuesto, por ejemplo, a los bienes personales, a los que tienen activos. Por lo tanto, ahí estaba la fuente de financiación para la mejora de los haberes jubilatorios. Y entonces más tarde dice que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de recursos a utilizar para su financiamiento. Y esto es así, es decir, a los jubilados había que financiarlos con un sistema tributario más progresivo que grave más a los que más patrimonio o renta tengan.
En fuentes oficiales se aseguró que el Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes y su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de los impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años. En este caso, antes de ir a la pausa, una postura sin duda ambigua, irreprochable, es la del expresidente Mauricio Macri, quien por un lado a la gente de su espacio PRO anunció que apoyaría el veto de Javier Milei. Sin embargo, algunos votaron a favor de esta ley, ¿no es cierto? Luego de tensos cruces y negociaciones entre PRO y La Libertad Avanza, por otro lado, el miércoles 21 de agosto de 24, el PRO contribuyó al rechazo del decreto 656 del 24, que le asignaba 100.000 millones de pesos a la CIDE para fondos reservados. O sea, acá hay plata, para espiar gente, para pagar a periodistas a favor. ¿Para qué son plata? 100.000 millones de pesos, más o menos cerca de 100 millones de dólares. Vamos a continuar con este tema en el próximo bloque de Panorama Económico. Vamos a una pequeña pausa, los esperamos. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Volvemos al segundo bloque de Panorama Económico y estamos viendo la reciente reforma jubilatoria que ha sido vetada por el gobierno. Ante el veto presidencial, el Congreso lo que intentó hacer es insistir con los 2/3 en cada cámara con el proyecto. Si lo lograba, más allá del veto, la ley iba a tener vigencia. Por lo tanto, la oposición necesitaba insistir con esta ley, 2/3 en Cámara de Diputados y 2/3 en el Senado. No pudo lograrlo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el proyecto queda con el veto y no puede volver a tratarse hasta el año que viene. ¿Qué ocurrió en el Congreso? La oposición triunfó, pero no alcanzó los 2/3 y el gobierno logró bloquear la insistencia por 2/3 teniendo un bloque armado con aliados con 87 voluntades a favor. Vale decir que la oposición por 13 votos, o sea, por 13 diputados, no logró llegar a los 2/3. La votación fue a favor del veto, 153 diputados a favor, 87 negativos y 8 abstenciones. O sea, la oposición no logró
llegar a los 166 votos para llegar a los 2/3. Y como decía, el veto queda sostenido y no puede tratarse un proyecto de ley de esta guisa hasta el año que viene. El oficialismo contó con el apoyo del PRO, algunos diputados radicales. Podemos mencionar 5 diputados radicales que contribuyeron a bloquear los 2/3: Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol, Pablo Servi y Mariano Campero. Lamentable. Hasta el momento, la Unión Cívica Radical ha suspendido la afiliación de estos diputados. Vamos a ver si continúa con la expulsión. Yo creo que no, pero bueno, será para comentar en una próxima oportunidad. El debate arrancó en la Cámara de Diputados con la jura de la nueva diputada Nancy Vallejos, vinculada al PRO, que reemplaza al diputado Pedro Galimberti, que fue tentado a abandonar la banca para ser nombrado por el Poder Ejecutivo ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que le generará un ingreso mensual estimado en $10.000. La diputada, que va a ser seguramente una levantamanos del oficialismo, fue propuesta por Rogelio Frigerio Nieto, un político que es gobernador de la provincia de Entre Ríos y que se dice desarrollista no sé de qué, porque durante la época de Menem fue secretario de Programación Económica de un gobierno que precisamente no fue desarrollista y forma parte de un gobierno, por lo menos mediante alianza, de un gobierno que precisamente no es desarrollista ni industrialista, ¿verdad? Hago prieta síntesis en una frase del diputado Cristian Castillo de la izquierda, que sentenció, abro comillas, hicieron renunciar a un diputado para ganar un voto más para el oficialismo, cierro comillas. Y obviamente, después de este logro del gobierno, viene un espectáculo humillante, fotografía mediante en el quincho de la residencia presidencial de Olivos, que yo compararía con la foto de Alberto Fernández, aquel 14 de julio del cumpleaños de Fabiola Yáñez, su consorte, ¿no? Que fue el festejo de la victoria, el festejo de un asado con los 87 diputados que votaron esto. No fueron todos, en realidad. Que en realidad es una muestra de sadismo, una muestra de crueldad, una muestra de cruel simbología, porque ustedes fíjense que actualmente tenemos los más bajos consumos de carnes en la historia argentina, con jubilados que están caceroleando porque no les alcanza para comer, para poder medicarse, que no comen o comen salteado o tienen que ir a la casa de los hijos para comer. Y estos sádicos hacen un asado de confraternidad y festejo. Esto me hace acordar a un tango de la década del 30, de la época de la crisis del 30, que canta Gardel, se llama Aquaforte. Creo que también don Agustín Magaldi tiene una versión de este tango. Y este tango Aquaforte dice algo más o menos así: un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán, hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y también me hace acordar a otra película de la época de oro de Hollywood, la película Quo Vadis, durante la época del emperador Nerón, su persecución a los cristianos. En la parte final de la película, también es un hecho histórico, Nerón manda a incendiar Roma para construir su nueva capital a su estilo y echa la culpa de ese incendio a los cristianos, a los que también mandaba al Coliseo a ser comido por los leones, ¿no? En esa situación, Roma está incendiada y ese discurso que Nerón trata de transmitir de que el culpable del incendio habían sido los cristianos, se revierten en verdad. La verdad era que Nerón había mandado a incendiar Roma y el pueblo se entera de eso y va en masa, furioso, al Palacio Imperial a hacer justicia por mano propia contra Nerón. En ese momento Nerón está en la terraza con su corte, ve ese espectáculo de gente que trata de ingresar
al palacio. El jefe de los pretorianos le dice a Nerón: no se preocupe porque mis pretorianos los van a detener. Nerón está al lado de su consejero Petronio, y antes de irse de la terraza y ver ese espectáculo dantesco, le dice a Petronio: ¡qué ruido horrible! Y Petronio le contesta: es la voz del pueblo cuando se ha ido demasiado lejos. Y en este caso debemos rescatar la idea que alguna vez dijo Perón: sobre esta gente, sobre estos sádicos, en algún momento deberá tronar el escarmiento. Obviamente esto está en el marco de la cuarta marcha de jubilados. Ayer hubo una que también fueron reprimidas, las 4 marchas de jubilados fueron reprimidas. En la penúltima debemos destacar que el director de este canal, el licenciado Juan Manuel Sánchez Pinto, fue herido por las balas de goma de la policía de la señora Patricia Bullrich. Cerrando esto, vamos a la información también económica, volvemos a la parte económica. Se va Macro, una empresa de capital de Países Bajos, de SHB Holding, mandó al Banco Santander vender a todo el grupo por una tasación de venta de $200 millones. Macro había llegado a la Argentina en 1988 con un primer supermercado que instaló en Olivos. Actualmente cuenta con 24 sucursales distribuidas en 10 provincias y lidera el mercado o lideraba hasta hace poco el mercado mayorista, junto con Maxiconsumo, Diarco, Vital y Jaguar, ¿no es cierto? En su momento, en el año 2000, al principio del año 2000, había hecho alianza con De Narváez, quien a su vez había comprado la famosa Casa Tía, tiendas israelitas argentinas, y quedó sola Macro porque se desinvirtió De Narváez en este grupo. Otra empresa que se va. También se fue el HBC. Tengo entendido que el Banco Galicia lo va a terminar comprando, siendo que el Banco de Galicia con esta operación se convierte en uno de los principales bancos privados del país. Y obviamente no debemos dejar de lado el tema de la deuda pública, de próximos vencimientos, que obviamente darán cuenta de la economía nacional. En ese sentido, vamos a ver el siguiente flyer, en donde lo que observamos son los vencimientos que van a operar en la economía nacional desde agosto del 24 hasta diciembre del 25. Y ahí están en distintos colores los distintos bonos que vencen. Acá tenemos todos los vencimientos en moneda extranjera que están a cargo del Tesoro, el Banco Central de la República Argentina y las provincias. Las cifras son mensuales en miles de millones de dólares y en distintos colores tenemos la identificación de los distintos bonos. Tenemos globales, bonares, provinciales, BOPREAL y la deuda con el Fondo Monetario Internacional que está en amarillo. En resumidas cuentas, lo que tenemos que los vencimientos que vamos a tener entre agosto y diciembre del 2024 ascienden a 3.764 millones de dólares. Y después tenemos inmediatamente, en enero del 25, un vencimiento muy importante de 4.387 millones de dólares, y obviamente otro muy importante, observen ustedes, en julio del año 2025 por 4.215 millones de dólares. Esencialmente, estos dos vencimientos de enero del 25 y julio del 25, lo podrán ver en color rojo y azul, esencialmente se tratan de vencimientos de bonos globales y bonares. Por otro lado, a lo largo del año que viene, tenemos entre enero y diciembre de 2025 vencimientos por 16.615 millones de dólares, de los cuales ustedes pueden ver importantes vencimientos en amarillo con el Fondo Monetario Internacional, que los tendríamos en los meses de febrero del 25, mayo del 25, agosto del 25 y noviembre del 25. Una serie de reflexiones finales antes de ir al presupuesto 2025. Estamos en una situación en donde el gobierno, antes de que Milei ganara las elecciones en plena campaña electoral, generó una corrida cambiaria en un programa de que estuvo en Radio Mitre con Feynman y el economista y periodista Laborda, dijo que el peso era excremento, generó una brutal corrida cambiaria, una dolarización de carteras que hizo subir el tipo de cambio. Más tarde, cuando el gobierno asumió,
a través de tasas de interés negativas, generó una pérdida de ahorro de pequeños ahorristas por las políticas estas de tasas de interés negativa que perduran hasta ahora. Y obviamente, tras el nivel de actividad caído en términos de una depresión económica y la licuación de ingresos, de salarios, de jubilaciones que está habiendo, la gente empobrecida y las empresas también, que han perdido su capital de trabajo para hacer frente a sus obligaciones corrientes y al pago de impuestos, el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, lo ha dicho, desahorra esos dólares que compraron caros en diciembre, ahora los desahorran porque los venden a precios a 1.200 pesos por dólar en promedio, generando una suerte de dolarización endógena producto de la depresión económica. Por lo tanto, esta depresión económica es la generadora de esta dolarización endógena, dado que el gobierno no tiene fuente de financiamiento de dólares en el exterior, no puede lograr los dólares con el fondo, no puede lograr los dólares a través de algún fondo especulativo, ha fracasado una reciente gestión en Arabia Saudita y el presidente va a Estados Unidos a ver si puede lograr algo con motivo de la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por lo tanto, a esto asiste también la idea de que el gobierno ha abandonado la ortodoxia y, como decíamos, se ha abrazado a una mala heterodoxia. Por un lado, como veníamos diciendo, se abrazó a una neotablita cambiaria, al mejor estilo de Martínez de Oz, con un Crowley Peck del 2%, que fracasará seguramente, una tasa de interés negativa para licuar el pasivo del Banco Central y los ahorros de los argentinos, que se mantienen en pesos, mantener un carry trade que generaría una ganancia en dólares, que no hay para el momento en que quieran estos inversores en pesos ir a los dólares. A lo sumo existen una suerte de recomposición de las cuentas de ahorros en dólares producto del blanqueo que está habiendo en estos momentos. Y obviamente todo esto enjugado con una piedra de toque, que es un tipo de cambio anclado con la neotablita cambiaria. Y obviamente también tenemos un Estado interventor a los trabajadores porque ha puesto techos a la fijación de tope, ha establecido topes a las negociaciones paritarias entre los trabajadores y los empresarios. Para nada liberal es esto. Y obviamente, como venimos diciendo, la liberalización de buena parte de los precios de los bienes y servicios, que es sujeto a cartelización, genera en esta economía que tiene una apreciación cambiaria sin dólares, niveles salariales más bajos de Latinoamérica, y precios de Suiza. Saltamos ahora al presupuesto 2025. El domingo 15 de septiembre de este año, ante un apagón de rating, ni bien el presidente apareció por la cadena nacional, la gente dejó de mirar streaming, YouTube o los canales abiertos. Entre los 4 canales abiertos sumó 4 puntos de rating, algo inédito en la historia de una cadena nacional. Un apagón de rating, pero también hubo un gran vacío en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Debían reunirse senadores y diputados y estaba un 50% de su capacidad. Muchas bancas estaban vacías. Una gran caída de su imagen, de acuerdo a las recientes encuestas, una principalmente de Subán Córdoba, y un gran concierto de cacerolas en Buenos Aires y en el país. En ese marco, el presidente presentó el presupuesto 2025, defendiendo el déficit cero, piedra angular de su gestión, e insistió que rechazaría toda legislación que atente contra dicho objetivo, como por ejemplo mencionado, movilidad jubilatoria. También recuerdo que el Congreso sancionó una modificación presupuestaria para educación, que el presidente prometió vetar, lo que generará un nuevo conflicto y movilizaciones por parte del sector estudiantil universitario. Y también una advertencia para los gobernadores, que deberán efectuar un ajuste fiscal por 60.000 millones de dólares que después atenuaron a 20.000 millones de dólares. Una suerte de gobierno extorsivo, de toma y daca con respecto a los gobernadores. Estableció una regla fiscal que ata el resultado financiero equilibrado o superavitario a partir del 2025 sobre la base de unas pautas que a continuación vamos a detallar. Estimaciones financieras, un resultado financiero superavitario, se van a ver totalmente dibujado, en el orden de los 192.334 millones de pesos, un cálculo poco fidedigno,
de recursos corrientes de capital. Estamos hablando de un cálculo de ingresos corrientes y de capital en el orden de 144.786.000 millones de pesos, todo un dibujo. Gastos estimados en 108.576.000 millones de pesos aproximadamente. Y el establecimiento de una ley de déficit cero que nos recuerda a la ley 25.453, promulgada el 31 de julio de 2001 durante la administración de la Rúa y que terminó bastante mal. Terminó con un 20 de diciembre de 2001. En palabras de Milei, dice, abro cita, si por algún motivo se llega a fallar en la protección de los recursos, cosa que va a ocurrir, ya sea porque hay más recursos de los proyectados, en ese caso no vamos a aumentar los gastos, y si en cambio los recursos estuvieran por debajo de los proyectados, en ese caso vamos a asegurarnos de bajar el gasto para asegurar el déficit cero, tocando esas partidas que no se ajustan automáticamente. El mensaje claro es, vamos a mantener el déficit a rajatabla. Lo que quiere decir con el déficit cero es que si los recursos superan a los gastos, no va a haber aumento de gastos. En definitiva, lo que podría haber es una baja de impuestos. Muy poco probable. Lo que va a ocurrir, y esto sí veo como probable, a partir de una cuestión esencial que vamos a ver seguidamente, es que seguramente va a ocurrir que los ingresos resulten menores que los gastos. En ese caso, hay que bajar el gasto, generando toda una ronda de mayor recesión. En eso consiste el déficit cero, de caballo. Si yo tenía que mi gasto era mayor que mi ingreso, yo tenía que bajar el gasto para generar el equilibrio. ¿Y por qué decimos que esto es insostenible? Por lo siguiente. Fíjense ustedes que en el año 2023, la inflación anual de ese año fue del 211,4% y la economía, con esa tasa de inflación anual, cayó un 1,6%. El gobierno asume el 10 de diciembre de 2023. Para este 2024, que todavía no terminó, se proyecta, lo hemos dicho ahora en anteriores entregas de Diálogo Nacional, se proyecta que la inflación anual va a rondar en torno del 140-150% con un brutal programa de ajuste recesivo que te va a hacer caer la economía nacional en, se estima, un 3,5%. O sea, el PBI de este año se estima que va a caer un 3,5%. Esto guarda relación con un modelo que estudiamos en macroeconomía, que es la curva de Phillips, en homenaje a William Phillips, un economista neozelandés que la presentó en un paper en 1958, que nos señala en esa curva un trade-off o un intercambio entre la tasa de desempleo por un lado y la tasa de inflación de los salarios o el nivel general de precios por otro. Y este trade-off es contradictorio. Si yo genero una política antiinflacionaria que me haga caer la tasa de inflación, lo que voy a tener como correlato es un aumento de la tasa de desempleo. La relación es negativa. Si yo quiero bajar la tasa de inflación, yo tengo necesariamente que resignarme a un aumento de la tasa de desempleo. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo un brutal ajuste recesivo-depresivo, la tasa de inflación se está desacelerando al 4,2% mensual, pero lo que estoy teniendo es una importante tasa de desempleo, que está disfrazada por razones que vimos con anterioridad, pero eso se está traduciendo en caída de ingresos reales, despidos, etc. Y al revés, lo que dice Phillips es que si yo genero una política expansiva para aumentar los salarios o la inflación de los salarios, la tasa de desempleo va a caer. Como nosotros estamos teniendo un ajuste totalmente recesivo y depresivo, sí estamos viendo que la tasa de inflación se está desinflacionando o está llegando por lo menos a un 4% mensual. Pero la tasa de desempleo está subiendo y con miras a crecer aún más. Entonces, si venimos 2023 con una tasa de inflación anual del 211,4% anual,
con una tasa de crecimiento negativa del 1,6%. Y después, para 2024, proyectamos una tasa de inflación anual del 140-150% anual, con una caída del PBI del 3,5%. ¿Me quieren decir de dónde saca el gobierno que con una tasa de inflación proyectada del 18,3% anual para todo el año 2025 vamos a tener un aumento del crecimiento del PIB del 5%? Esto es un disparate. El gobierno habla de que esta tasa promedio de crecimiento del 5% que se proyecta para el año que viene, fuera de toda lógica y fuera de toda teorización macroeconómica, se habla que en 2025, en el discurso que ha dicho el presidente ante el Parlamento, en 2025, dice él, el crecimiento proyectado del PBI está motorizado principalmente por la industria y el comercio, con subas del 6,2 y 6,7% respectivamente. Pregunto, ¿de dónde? Por su parte, el sector agropecuario avanza 3,5% luego de la recuperación de la cosecha del corriente. En suma, los rubros de bienes crecen en promedio 5,6% por encima de los servicios, que suben 4,4%. Fuente Ministerio de Economía. No sé de dónde sacan estos números. Reitero, si yo proyecto una tasa de inflación 2025 que va a pasar del 140 a 150% anual al 18%, si 140, 150% teníamos una caída de PBI del 3,5%, ¿de dónde saco yo estos 5 puntos de crecimiento del PBI? Y obviamente detrás del crecimiento del producto para este año tenemos todo un dibujo de incremento de ingresos fiscales, de impuestos que evolucionan vis a vis con el nivel de actividad, que están totalmente dibujados y son ficticios o falsos. Ya volveremos sobre ese tema. En el discurso del presidente no se habló de la salida del cepo, no se hicieron referencias al presupuesto, a análisis técnico como el que estoy teniendo, a la información simplemente uno está teniendo de la información que suministra el Ministerio de Economía, la inflación prevista, reitero, del 18,3%, lo que se traduce que la tasa de inflación mensual para 2025 promedio va a ser el 1,4% mensual, disparate. El Crowling PEC actual se proyecta un 2% de acá a fin de año, pero sin embargo se proyecta que el Crowling PEC para el año que viene va a ser de 1,4% mensual. Y obviamente estas tendencias se van a profundizar para el año 2026, que no vamos a hacer mención del año 2026 porque dudo que lleguemos a que se verifique mínimamente los guarismos para 2025. Pero a partir de una tasa de crecimiento del producto del 5%, que es totalmente disparatada, se proyectan ficticios ingresos fiscales, que paso a enumerar a continuación. Todo esto es un dibujo, es cosmética contable, contabilidad creativa. Paso a decir que el incremento del impuesto a la ganancia 2024 a 2025 va a aumentar un 41,1%. IVA 28,6%, impuestos internos 34,2%, derecho de importación 50%, derecho de exportación, estamos hablando retención de salario, 100%, combustibles y impuestos a los combustibles y dióxido de carbono 155%, monotributo impositivo 196%, débitos y créditos en cuentas corrientes y otras operatorias 34%, y obviamente está la desaparición del impuesto país. O sea que pasa a derivar o a pronosticar incrementos tributarios que no son tales, porque la economía, de acuerdo a todo lo que está ocurriendo, de ningún modo puede crecer al 5%, dado que proyecta una mayor recesión y recorte, de tal modo que la tasa de inflación caiga algo más del 18% a lo largo del año 2025. Por lo tanto, acá tenemos básicamente los lineamientos generales del presupuesto nacional, que lejos de establecer una baja de la presión tributaria, la aumenta, para aquellos que dicen que el gobierno viene a bajar los impuestos. La presión tributaria pasaría del 22,37% del producto en 2024 a 22,92% en 2025. Ganancias pasa
presión tributaria del 4,42% del PBI para 2024 a 5,05% para 2025. Derecho de exportación pasa de una presión tributaria del 0,96% del PIB para 2024 a 1,43% del PIB para 2025. Combustibles pasa de una presión tributaria del 0,38% del PIB en 2024 al 0,73% del PIB para 2025. Esto es básicamente, en prieta síntesis, lo que ha presentado el gobierno para el dibujado presupuesto 2025. Una vez más tenemos un presupuesto dibujado, recurriendo a la contabilidad creativa, a la cosmética contable. Así nos está yendo y así nos va a ir. Espero que esto haya sido de la utilidad de ustedes. Esperamos comentarios, críticas a este estado del arte lamentable que tenemos hasta el momento por parte de esta pésima administración y esta pésima gestión económica. No tengo nada más que agregar. Los esperamos en la próxima entrega de Panorama Económico. Y bueno, nos estamos esperando en este querido canal. Muchas gracias y hasta la próxima.